Hitler estaba probando armas que podrían ganar la guerra. Él pensó que sería el B-1. Y estaban desarrollando muchos proyectos exóticos importantes durante los últimos meses de la guerra. El comando nazi siempre había visto la importancia de la tecnología e invirtió grandes sumas de dinero en cohetes, aviones y hasta autos de carrera. Así los autos alemanes dominaron las carreras en los años 30. Pero Hitler fue recompensado con muchos otros logros científicos. Tal vez el más grande y el más peligroso fue en la física nuclear. La fisión nuclear fue descubierta en Alemania. Algunos de los mejores físicos alemanes eran judíos y los nazis los obligaron a huir del país. Muchos de ellos viajaron a los Estados Unidos, donde llevaron la alarmante noticia de que Alemania podría estar trabajando en una bomba atómica. Esta advertencia impulsó al Pentágono a lanzar un esfuerzo ultra secreto para construir su propia bomba, con el nombre clave de Proyecto Manhattan. El proyecto fue realizado por temor. El Proyecto Manhattan fue desarrollado porque sentíamos temor. Y si el temor se hacía realidad, podía destruir a los Estados Unidos. Robert Furman trabajaba en el Pentágono cuando fue reclutado para coordinar una misión secreta que iría a Europa. El plan consistía en enviar agentes especiales para localizar y neutralizar el programa atómico de Hitler tan pronto como sea posible. Los agentes debían encontrar un blanco clave. El principal físico alemán y jefe del proyecto atómico nazi fue Werner Heisenberg. La misión necesitaría agentes especiales en Alemania para dar caza a Heisenberg y las instalaciones de desarrollo del proyecto. Marty Previty era uno de los agentes secretos. Cuando se publicó esta fotografía en 1947, taparon mi rostro porque era un agente especial de contrainteligencia. Debía permanecer incógnito. Para darles permiso para operar donde quisieran, los agentes tenían pases especiales para entrar en lugares de alta seguridad. El propósito de la visita era investigar blancos de inteligencia y sustraer documentos, equipamientos o personas. Esta era mi autorización para hacer lo que fuese necesario, capturar personas o lo que fuere. Estos pases luego serían invalorables para permitirles viajar detrás de las líneas enemigas. Había un objetivo adicional tan importante como los científicos. Los aliados sabían que los nazis habían acumulado miles de toneladas de uranio, el ingrediente esencial de una bomba atómica. Temiendo que planearan usar esto en su propia bomba, los aliados querían apoderarse de las grandes reservas alemanas de este escaso elemento. El proyecto Manhattan necesitaba acumular uranio para su propia bomba, así que sus agentes secretos tenían órdenes de rastrear los bienes ocultos de los nazis. La misión tuvo un nombre clave: Alsos. El verdadero significado del nombre era un secreto muy bien guardado, en especial del general Groves, jefe del proyecto Manhattan. Muchos años después se reveló que Alsos en griego significa camino arbolado, su propio nombre en español. Yo creo que el general Groves habría temblado de haber sabido eso en aquel momento, pero realmente nombramos al proyecto en su honor. Mientras los agentes de Alsos se preparaban para entrar en el norte de Europa, Inglaterra comenzaba a lidiar con el B-1. Nuevas baterías antiaéreas y globos aerostáticos interceptaban a estas armas de venganza antes de su llegada a Londres. Y los pilotos de caza británicos, cuyos aviones eran más veloces y ágiles, también aprendían a destruir la bomba voladora. Pero el pánico no cesaba en absoluto. Justo cuando parecía que los británicos finalmente habían vencido al B-1, los científicos alemanes estaban por lanzar un arma aún más terrorífica sobre Londres. Estas son imágenes alemanas de las pruebas del nuevo dispositivo del arsenal secreto de Hitler, el cohete B-2.
Según el analista militar Robert Hewson, el B-2 era un gran adelanto en la historia de los armamentos. La importancia del B-2 es que por primera vez la ingeniería humana era capaz de lanzar un proyectil dirigido que podía viajar varios cientos de kilómetros y aproximadamente dar en un blanco al que era apuntado. Esta era una superarma, y mientras tuviera un lanzamiento exitoso en la dirección adecuada, era imparable. Una mezcla de alcohol y oxígeno líquido impulsaba al cohete 300 kilómetros en menos de 5 minutos. Llevaba una cabeza explosiva de 1 tonelada, capaz de destruir varios edificios. El verdadero avance tecnológico del B-2 era su sistema de dirección. Tenía giroscopios que controlaban aletas en el escape que guiaban al cohete hacia el blanco. Los alemanes lanzaron con éxito su primer misil balístico. Inglaterra, Estados Unidos y Rusia no tenían algo semejante en sus arsenales y estaban desesperados por echar mano al cohete y al hombre que lo construyó, Wernher von Braun. Von Braun era uno de un grupo de científicos visionarios, personas que soñaban con volar en el espacio, gente que rayaba la locura. Porque a partir de la tecnología tan primitiva que tenían en ese momento, soñaban con viajes a las estrellas, algo particularmente cierto de von Braun. Hitler quería que von Braun probase sus cohetes como armas. Von Braun estaba tan ansioso por apoyar los planes de Hitler que no solo se unió al partido nazi, sino que además se convirtió en mayor honorario de la SS. Konrad Dannenberg era uno de los protegidos de von Braun en el área de los cohetes. Rondaba los 30 años cuando conoció al legendario padre de la cohetería. Realmente me impresionaba. No solo era un buen ingeniero técnico, también era buen administrador y siempre remarcaba que en realidad nuestro trabajo era trabajo de equipo y él solo era el jefe del equipo. Cada uno de los aliados quería ser el primero en capturar a von Braun y sus cohetes mortíferos. Todos comprendían que esto era la guerra del futuro. Feroces bombardeos sobre las instalaciones de investigación del B-2 obligaron a los alemanes a trasladarse a un lugar secreto. Casi no había información sobre la localización de von Braun o de su nueva fábrica de cohetes. Los británicos también tenían a otros científicos nazis en la mira. Una unidad especial de comando con el nombre clave 30 AU fue creada por Ian Fleming, creador de James Bond. Uno de sus agentes era Charles Wheeler, ahora corresponsal veterano de la BBC. Era visto por los oficiales navales y creo que también por los del 30 AU como alguien que pasó la mayor parte de la guerra yendo a clubes nocturnos y restaurantes lujosos. No era precisamente uno de nosotros. Mientras Ian Fleming continuaba con su extravagante estilo de vida londinense, los duros comandos del 30 AU viajaron al norte de Francia. Llevaban un libro negro, la lista de cientos de blancos compilada por la inteligencia británica. No buscábamos a Lord Ho-Ho, tampoco a Himmler ni a Hitler, sino estrictamente a personas de inteligencia superior. El libro negro tenía nombres, blancos, lugares, personas, y los más importantes eran los científicos alemanes. El blanco principal era Helmut Walter, el inventor de una sorprendente nueva propulsión para aviones. Era el motor de avión para un Messerschmitt, que realmente era tan avanzado que ni los británicos ni los americanos tenían algo semejante. Tenía una velocidad de ascenso que le permitía subir 10 kilómetros en 2 minutos. Estas imágenes de archivo, por primera vez mostradas en televisión, muestran a Walter llevando a oficiales nazis de alto rango de visita por su fábrica. Igual que los cohetes de von Braun, la investigación de Walter era sumamente atractiva para el Tercer Reich, pero también era atractiva para los aliados, según el historiador de defensa Matthew Otley.
La tecnología que desarrollaba Walter era un área de interés especial para los aliados. Y en muchos aspectos el almirantazgo lo veía como la joya en la corona de las innovaciones bélicas alemanas, y algo que debía ser desarrollado y continuado en el Reino Unido. Hacia fines de 1944, las misiones científicas británicas y norteamericanas corrían por Francia tanto como lo permitían las fuerzas enemigas, pero los blancos más importantes estaban dentro de Alemania misma. Pronto debían enfrentar una nueva amenaza. En el este, el ejército ruso avanzaba rápidamente en Polonia, dirigiéndose hacia la frontera alemana. Ellos también estaban ávidos por encontrar a los mejores científicos alemanes. Aunque eran oficialmente aliados, había una profunda pero tácita desconfianza entre los Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Los aliados estaban mancomunados por el propósito común de vencer a Alemania. Pero al comenzar el fin de la guerra, comenzaron a aparecer fricciones y fisuras que estuvieron presentes durante todo el desarrollo de la guerra. Pero se hacían más aparentes al ser más evidente la derrota de Alemania. En febrero de 1945, con Alemania desintegrándose, los tres líderes se reunieron en Yalta y convinieron en dividir a Alemania en 3 zonas de ocupación. Pero las zonas planeadas aumentaron la urgencia por hallar a los científicos de Hitler. Muchas de las áreas bajo control ruso tendrían blancos científicos, y el Ejército Rojo ya conocía estos lugares estratégicos. A pocas semanas de Yalta, británicos y norteamericanos cruzaron el río Rin y se abrieron en abanico registrando todo en busca de los científicos antes de que lleguen los rusos. Los informes de inteligencia sugerían que Wernher von Braun mudó su fábrica de cohetes B-2 al centro de Alemania. El rastro los dirigía hacia el pequeño pueblo de Nordhausen. En la mañana del 11 de abril de 1945, un equipo norteamericano llegó a estas colinas, donde hicieron un descubrimiento que los sorprendió. Oculta bajo tierra estaba la fábrica secreta de von Braun, donde se estaban construyendo miles de cohetes B-2. La escala era inmensa. 2 túneles principales de casi 2 kilómetros de largo cada uno estaban conectados por otros 46 túneles más pequeños. Conocida como Mittelberg, era la fábrica subterránea más grande del mundo. Los norteamericanos estaban sorprendidos. Llegar allí debe haber sido un momento muy conmovedor para las tropas americanas. Sabían que existía y tenían una vaga idea de lo que sucedía allí dentro, pero súbitamente se encontraron en una caverna de Aladino porque hallaron intactas las líneas de ensamblaje, indemnes luego de los bombardeos. Había docenas de armas en perfecto estado. Equipos de científicos cayeron sobre el Mittelberg, encantados de haber hallado este tesoro tecnológico. Actualmente, estos túneles son todo lo que se conserva del enorme complejo subterráneo. La producción se hacía en una línea con cinta transportadora y uno debía atenderla desde su puesto de trabajo y hacer su parte antes de que continuara. Era una línea de montaje que funcionaba día y noche. Estas raras fotografías revelan la escala de la operación de von Braun. Más de 4.000 B-2 fueron producidos en menos de 9 meses. Los norteamericanos no pudieron comprender la magnitud de la producción. Los nazis usaban miles de trabajadores esclavos en esos túneles. Uno de ellos era Andrew Herskovits, de apenas 14 años cuando llegó aquí. Ya era un terrible castigo estar allí en los túneles, porque sufríamos hambre y frío. Estábamos siempre cansados. Era horrible. Nos golpeaban por cualquier infracción menor de disciplina. El castigo por sabotaje era la muerte por ahorcamiento. Por supuesto, casi cualquier cosa podía ser catalogada como sabotaje. Los que trabajaban aquí
Eran hombres de un campo de concentración especialmente construido para proveer con mano de obra a los túneles. Cuando los norteamericanos liberaron el campo, pudieron apreciar el verdadero costo del proyecto de cohetes alemanes. Más de 10.000 prisioneros murieron fabricando los B-2, casi el doble de los que mataron los cohetes. Personalmente, creo que no esperaban que sobrevivamos más de un año. Tal vez calcularon los alimentos para que duren un año y después nos moriríamos. Una rodaja de pan y un poco de sopa, mal llamada sopa, que no tenía ningún nutriente. Y con el pan nos daban un trozo de margarina y un pequeño trozo de salchicha o dulce de alguna clase. Y eso debía durarnos todo el día. Estábamos permanentemente famélicos. Siempre teníamos hambre. Igual que la mayoría de los ingenieros de cohetes que trabajaban aquí, Konrad Dannenberg no acepta ninguna responsabilidad. Por supuesto, en cierto modo me sorprendí cuando vi a la pobre gente trabajando en el Mittelwerke. No vi atrocidades. No vi que fueran castigados, apaleados, como muchos dicen. No quiero negar que haya ocurrido, solo que no ocurrió en mi presencia. Las instalaciones eran muy pobres. Los sanitarios estaban en condiciones que hoy serían inaceptables. Para nosotros, desde ya, todo estaba mal. Pero para ese ingeniero, pues él estaba bien alimentado, bien vestido y bien pago. Naturalmente que para él no había nada malo. Tal vez nunca le había ido tan bien. Mientras los equipos de médicos atendían a los prisioneros abandonados, otros se ocupaban de extraer cohetes y equipos, desesperados por transportarlos a los Estados Unidos. No pudieron desarmar la fábrica subterránea por completo antes de que llegaran los rusos. El Ejército Rojo encontró aún bastante material para llevarse. Ahora ambos bandos tenían los cohetes, pero aún les faltaban los cerebros creadores. Su objetivo número 1, Wernher von Braun, desapareció junto a más de 100 miembros de su equipo de científicos. Se rumoreaba que partieron rumbo a Bavaria en el sur. A varios cientos de kilómetros de allí, al avanzar el frente aliado, los agentes que perseguían el proyecto de bomba atómica alemán continuaban buscando, ahora a Werner Heisenberg. Documentos capturados los condujeron a un pueblo llamado Haigerloch. Nadie sabía cuánto habían avanzado los nazis en la construcción de la bomba, pero oyeron hablar de una súbita actividad secreta con respecto a una caverna bajo el castillo del pueblo. Los agentes pudieron hallar la cueva, pero el portón de acero estaba cerrado con candado. El coronel a cargo, Boris Pash, quien murió en 1995, describió cómo eventualmente penetraron la extraña cueva. Un papel pegado en la puerta indicaba la identidad del gerente. Busquen al tipo con ese nombre, ordené. Revisaron todo el pueblo buscando al gerente. Pash estaba desesperado por echar mano a lo que estaba dentro de la cueva y estaba dispuesto a todo. Cuando fue traído el gerente a mi presencia, intentó convencerme de que él solo era un contador. Cuando le ordené abrir el portón, dudó un poco y dije: disparen al candado y a él también si se mete en el medio. El gerente cedió y abrió la caverna.
Lo que descubrió Alsos allí dentro era tan significativo que luego fue convertido en museo. Dentro de las rocas bajo el castillo, los físicos alemanes construyeron un reactor nuclear. Cubos de uranio eran bajados a un tanque y bombardeados con neutrones para obtener una reacción en cadena, liberando una tremenda cantidad de energía. Al equipo de Heisenberg le faltaba solo un poco más de uranio, unas toneladas más y el reactor habría funcionado. El coronel Pash aún debía interrogar a Heisenberg, pero el blanco principal había desaparecido. Fue visto por última vez viajando hacia Bavaria para ver a su familia. Cuando los agentes comenzaron a desmantelar el reactor, se alarmaron al ver que faltaba el vital uranio. Los hombres de March y Pravity rápidamente reunieron a la mayoría de los otros científicos para hacerlos hablar. Capturamos físicos y los interrogamos. Confesaron que tenían una cantidad de uranio y lo enterraron. Intentaron ocultarlo de nosotros por todos los medios. Luego de 3 días de interrogatorio, los físicos alemanes finalmente hablaron. Dirigieron a los norteamericanos a un campo justo fuera de la ciudad. Temerosos de las trampas cazabobos, Marty requirió la ayuda de un alemán lugareño. Luego de varias horas de excavación, finalmente hallaron el tesoro. Desenterraron más de 2 toneladas de uranio, ocultas fuera del pueblo de Haigerloch. La Fuerza Aérea lo transportó a Gran Bretaña. Es algo bastante pesado, así que llevar todo demandó 20 aviones realizando varios viajes. La mayoría del uranio estaba ahora en manos de los aliados. Pero los científicos de Hitler aún estaban sueltos. Pocos días antes del fin de la guerra, la unidad de inteligencia británica 30AU corría en busca de uno de los científicos principales de Hitler. Su objetivo, Helmut Walter, diseñador del avión cohete, quien estaba tras las líneas enemigas en el puerto de Kiel. Para capturar a Walter, unos 6 marinos se adelantaron al ejército, junto a oficiales del SAS, según creo, y fueron directamente al lugar de trabajo de Walter porque sabían dónde estaba. Al principio se negaba a cooperar, pero después de unos días, repentinamente, decidió informarnos sobre todo lo que sabía. Walter estuvo trabajando en un avión fantástico, del que los británicos querían saber más. También necesitaban a alguien con suficiente valor para intentar volar esta máquina. El piloto de pruebas Eric Brown era el hombre indicado. Una leyenda del aire, Eric Brown piloteó más tipos de aviones que cualquier otra persona en la historia de la aviación. Cuando fue a Alemania en los últimos días de la guerra, quedó impresionado por lo que encontró. Fue como entrar en la caverna de Aladino en lo que respecta a aviones avanzados. Los aeródromos que visitábamos estaban en un estado caótico. Lo extraño fue que, para sorpresa nuestra, no destruyeron a ninguno de sus aviones de reacción o sus cohetes. La única explicación que encuentro para esto es que estaban tan orgullosos de sus logros en este sector que querían que viéramos lo que había, lo que pudo ser. Eric quedó frente a frente con uno de los aviones más extraños, el Messerschmitt 163, con su motor a reacción diseñado por Walter. Era un avión que hacía correr adrenalina. Representaba un gran desafío volar esta máquina. Tenía una serie de características revolucionarias, innovadoras. Tenía alas en ángulo hacia atrás, pero por sobre todo tenía motor de reacción y aterrizaba sobre un patín. Eric estaba desesperado por descubrir cómo funcionaba el Messerschmitt 163, pero cuanto más averiguaba sobre él, más se daba cuenta de que era una prueba peligrosa. El cohete que Walter diseñó para ese avión era una pieza de ingeniería muy ingeniosa. Era pequeño, ligero y poderoso.
pero debido a que usaba una mezcla explosiva de combustibles, dos sustancias, C-Stuff y Z-Stuff, que al mezclarse esencialmente explotan y dan potencia al cohete, era conocido como la bomba voladora. Ambos combustibles se mezclaban para producir 8 minutos de potencia de cohete. El avión podía trepar hasta 6.000 metros en menos de 2 minutos, lanzando así ataques sorpresa sobre bombarderos enemigos. El piloto se sentaba en la cabina rodeado de combustible. No era un avión apto para cardíacos. Más de 10 pilotos alemanes murieron intentando volar el 163, casi todos accidentados durante el despegue o el aterrizaje. Pero esto no preocupaba a Eric Brown. Los cerebros que lo estudiaban me alentaron a intentar volar esta cosa. Y no había nadie alrededor para detenernos, esa era la cuestión. El ruido era realmente ensordecedor y se sentía al estar sentado en el avión que amacarse bajo tal potencia era como lanzar una bomba atómica. Creo que uno debe decir que se siente algo de inquietud sobre lo que podría suceder. Pero la tentación era tan grande que había que intentarlo. Eric Brown fue el primer y único piloto aliado que voló este avión cohete. Era algo así como estar al mando de un tren sin control. Nunca antes sentí esto con un avión. Estaba siempre un salto delante de mí y yo intentaba alcanzarlo. Casi quitaba el aliento. Estudiando el avión y capturando a su diseñador, los británicos ya estaban listos para explotar esta nueva tecnología. Ya cayó casi toda Alemania en poder de los aliados. El ejército rojo rodeó a Berlín y comenzaban a avanzar hacia el centro. A 100 kilómetros de allí, las tropas norteamericanas y rusas se encontraron por primera vez a orillas del río Elba. Frente a las cámaras, ambos bandos se comportaban como buenos amigos. Pero detrás de escena, la batalla por el botín alemán estaba en su apogeo. Cuando finalmente el colapso alemán era un hecho, hubo muchas corridas por todos lados. Había tantos blancos que todos corrían en todas direcciones asegurando cosas, buscando cosas, encontrando y no encontrando cosas. Y negando o intentando negar lo más posible a los rusos, evitando que lleguen primero y se apoderen de ello y nunca más se ha visto por el mundo. Había mucha competencia. Ambos bandos sabían que el verdadero premio, los científicos de Hitler, huyeron a las montañas del sur en Bavaria. El físico nuclear Werner Heisenberg y el ingeniero Werner von Braun vinieron aquí a buscar refugio de la lucha feroz en el norte. También querían estar lo más lejos posible del frente de avance ruso. Corriendo a través de Bavaria, los norteamericanos esperaban ser los primeros en capturar a von Braun y a su equipo de especialistas en cohetes. Pero los alemanes ya tenían sus propios planes. Teníamos reuniones secretas con von Braun y algunos de sus colaboradores más cercanos para hablar sobre qué hacer al final de la guerra. Habíamos considerado entregarnos a los rusos. Había algunas versiones de que los rusos estaban interesados en cohetería, pero habíamos oído tantas cosas malas de ellos. Y creo que todos nos dimos cuenta de que con el V2 habíamos hecho una gran contribución a la alta tecnología, así que teníamos la esperanza de que esta situación al menos nos ayudaría a sobrevivir a la guerra y hacer algo que realmente valiera la pena.
Von Braun se dio cuenta de que los conocimientos únicos de su equipo podían garantizarles un tratamiento preferencial al final de la guerra. El día después del anuncio de la muerte de Hitler, los científicos alemanes aparecieron de su escondite. En su carrera alocada hacia el sur, Von Braun se fracturó un brazo en un accidente de tránsito. Estaban aliviados de entregarse a los norteamericanos en lugar de los rusos. Von Braun fue enviado a los Estados Unidos. Su futuro como diseñador de cohetes parecía estar asegurado, mientras no se tuviera en cuenta su participación en la SS y el uso de esclavos. «80 kilómetros al sur, los agentes que perseguían al científico nuclear Bernard Heisenberg también se acercaban. Estaban muy adelantados a las tropas norteamericanas y se decía que la SS estaba muy activa en la zona. El coronel Boris Pash se dio cuenta de que sería peligroso continuar más adelante. ¿Debía esperar a que llegara la infantería o debía actuar como en operaciones anteriores? Decidí lanzarme y avanzar. Entonces, igual que ahora, sentí que la urgencia enfatizada por Washington justificó el avance. De hecho, lo hizo imperativo. Heisenberg estaba en su residencia familiar junto al lago Walchensee. Su hijo Johann tenía 6 años en ese momento y recuerda el acercamiento de los norteamericanos. Quedaba claro que las tropas americanas avanzaban y mi padre, en esos días, trepaba mucho a la cima de la colina y podía ver la lucha. Y también informó a la gente que probablemente los americanos vinieran aquí. Evitando la SS, el coronel Pash y sus hombres avanzaron sobre la residencia de Heisenberg. El 3 de mayo, finalmente atraparon a su blanco más importante. Recuerdo que en ese momento iba con mi padre a visitar a mi abuela.